Muy buenas tardes, chicos y chicas. Muchas gracias por venir hoy día, por estar viendo el video y nada. Ahí si quieren suscribirse y me ayudan con un like, les agradezco un montón, ¿ya? Y bueno, vamos a la clase de hoy. Hoy día vamos a estudiar el tema de analogías de grupo, ¿sí? Y bueno, ¿en qué consisten estos ejercicios, no? Consisten en determinar, mediante la observación y el análisis, la relación o patrón de secuencia que nos permita completar la analogía correspondiente, ¿no? Entonces, siempre se van a enfrentar ante dos secuencias, una y otra, ¿no? Y generalmente la una va a estar arriba y la otra abajo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué sucede en la primera secuencia y luego fijarnos en qué sucede con la segunda secuencia, ¿no? Ver qué características comparten cada una de ellas y de luego determinar la figura que falta, ¿no? Entonces, en este caso, yo les dejaría que pausen un ratito el video y lo piensen, ¿no? Aquí está la primera secuencia y aquí está la segunda secuencia. ¿Qué opción sería la que faltaría, ¿no? Entonces ahí tienen un momentito, ¿no? Vale, entonces, si ya lo pausaron y ya escogieron su opción, la respuesta sería la opción 2, ¿no? Entonces, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en lo que sucede en la primera y lo que sucede en la segunda, ¿no? Que comparten, que ambas secuencias siempre tienen la misma figura, ¿no? Una junto a la otra, ¿no? En este caso, los triángulos están adentro de sí, igual círculos, cuadrados, y en este caso, ¿qué sucede? Que igual están la misma figura, pero están una afuera de la otra, ¿no? Está tocándole apenas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál cumple con este patrón? Sería la figura número 2, ¿sí? Que sería la respuesta. Vale. Y bueno, ¿qué tips tienen que tener en cuenta para resolver estos ejercicios, para resolver los ejercicios de analogías de grupo, ¿no? Primero, como les decía, nos fijamos en la primera fila de figuras, ¿sí? Y determinamos qué cambios se están dando en las mismas. En este caso, ¿qué vemos? Vemos que el triángulo siempre está adentro, ¿no? Triángulo adentro, círculo adentro, cuadrado adentro, ¿no? Vale. Luego, fijarnos en la segunda fila de figuras y determinar qué semejanzas tiene con la primera fila, ¿no? Nos fijamos. ¿En qué se parecen? En que tienen siempre la misma figura, ¿no? Vale. Paso número 3, ¿sí? Tip número 3. Teniendo como referencia la secuencia que sucede en la primera fila, determinar la figura faltante en la segunda fila, ¿no? Entonces, vemos que en la primera fila, en la primera secuencia, siempre interactúan las dos figuras, que son las mismas, ¿no? En la segunda fila, lo mismo debe de suceder, ¿no? Aquí debería de faltar, primero, debería de venir un triángulo de ley, porque siempre está triángulo, círculo, cuadrado, ¿no? Entonces aquí está círculo, cuadrado, faltaría el triángulo, ¿no? Sería un triángulo y debería de cumplir con las características que hemos visto, ¿no? En este caso que el triángulo chiquito debería de estar afuera y apenas tocándole a la figura, que cumpliría en este sentido la opción 2, ¿no? Perfecto. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos, ¿no? Aquí, ¿qué figura completa el cuadrado en blanco, no? Entonces, tenemos una primera secuencia, ¿sí? Una primera fila, que es la fila de los círculos, y una segunda secuencia, que es la fila de los cuadrados, ¿no? Entonces, ahorita pueden pausar el video y pueden analizar, ¿no? Y ver lo que está sucediendo en la primera fila, qué características comparte con la segunda fila, y luego determinar cuál sería la figura restante, ¿no? Imaginársela, ¿no? Entonces pueden pausar el video en este momento y ya vemos la respuesta. Vale, entonces pasemos a la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Si nos fijamos en la primera fila, nos vamos a dar cuenta que existen dos círculos, ¿no? Uno grande, uno pequeño, y que existe un movimiento dentro de ellos, ¿no? La parte sombreada gira en sentido horario, ¿sí? Y la parte sombreada del círculo de adentro, ¿no? Gira en sentido horario. En la parte sombreada del círculo de afuera está girando en sentido antihorario, ¿sí? Por eso, en la segunda fila, ¿qué sucede? En la segunda figura coinciden, ¿no? Porque el uno tiene que ir a la parte inferior derecha y el otro lo mismo, ¿no? Luego, ¿qué sucedería después? Que como el uno está en sentido antihorario, debería de subir a una esquina y el otro, como está en sentido horario, debería de terminar en la otra esquina, ¿no? Ahora, ¿qué debería de pasar con la fila de abajo, ¿no? Fijémonos en qué características comparte. Comparten justamente en el movimiento. El movimiento
que existe entre ciertos elementos. En este caso, la parte sombreada está girando en sentido horario y el punto negro está girando en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en la segunda figura de la segunda fila coinciden, ¿no? Por eso están cada uno en el mismo lugar. Ahora, ¿qué debería de suceder en la tercera figura? En la figura que nos falta, deberían de girar a sí mismo, ¿no? Como el punto estaba girando en sentido antihorario, debería de terminar acá arriba, ¿no? Y la parte sombreada en la parte de abajo, ¿no? Entonces deberían de terminar justamente en los lados opuestos, al igual que sucede acá, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que sucede, ¿no? Perfecto, ese es un ejemplo, ¿no? Pasemos al siguiente, ¿ya? Ejemplo número 2. Completa el cuadrado correspondiente, ¿no? Entonces, así mismo, aquí tenemos una primera fila, aquí tenemos una segunda fila incompleta, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en qué sucede en la primera fila, qué sucede en la segunda y, y ver las características que comparten, ¿no? Para determinar cuál sería la figura restante, ¿no? ¿Qué debería de pasar aquí? Entonces pueden pausar el video en este momento. Vale. Y ya, entonces, si ya lo pausaron, continuemos. A ver, ¿cuál sería la resolución? Entonces nos fijamos en la primera fila. ¿Qué sucede en la primera fila? Nos damos cuenta que existen algunos movimientos, ¿sí? En este caso existen 3 movimientos. El punto negro está girando en sentido antihorario, ¿sí? Está girando hacia la derecha, ¿sí? Y lo mismo sucede con la parte sombreada, ¿no? La parte sombreada está girando hacia la derecha, pero no todas las partes sombreadas, ¿no? Una de los cuadrados sombreados, el cuadrado que está aquí, que yo les estoy señalando con el cursor, va para abajo y para arriba, ¿sí? En tanto que los otros sí siguen girando, ¿no? Siguen girando. Vale, eso pasa en la primera fila. Ahora, ¿qué vemos que sucede en la segunda fila? En la segunda fila, lo que sucede es lo siguiente. Sucede que el punto negro está girando en sentido igual, en sentido sería horario, ¿no? Y el punto blanco está girando en sentido antihorario, ¿sí? Por eso vemos que en la segunda figura, el punto queda en el centro, el punto negro, y el punto blanco también queda en el centro, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el cuadrado, con la figura sombreada? Sucede lo que sucedía acá, ¿no? En la primera secuencia, ¿no? Está arriba, abajo, ¿no? Entonces está arriba, abajo, debería de terminar arriba. Y como las figuras se están moviendo, deberíamos de continuar con el movimiento, ¿no? En este sentido. El punto que estaba en el centro debería de ir hacia la derecha. Y el círculo que igualmente estaba en el centro, por el giro que está dando, que es en sentido horario, debería de terminar en la otra esquina. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esta figura de aquí, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros realizamos estos ejercicios, ¿no? Nos fijamos en la primera fila, vemos la secuencia que tiene. Luego nos fijamos en la segunda fila, vemos qué características comparte con la primera fila y luego determinamos cuál debería de ser la figura restante. ¿Ya? Eso, chicos. Y bueno, aquí está la actividad que tienen que hacer esta semana, ¿no? Ustedes van a realizar el Kahoot de este tema que ya les voy a compartir al WhatsApp, ¿no? Con el PIN. Y también deben de realizar una evaluación en el Google Forms, ¿sí? Que es obviamente con puntaje y calificado. Entonces, porfa, no se desigualen, sigan haciendo las cosas y como les dije al inicio, ¿no? Del video, si me ayudan con una suscripción, un like, sería genial y nada, es chévere hacer estos videos, pero claro que tengo que estar un poquito más constante, ser un poquito más constante, ¿ya? Eso chicos, entonces nada, que tengan un buen fin de semana y ya nos estaríamos viendo el lunes en Ciencia y Tecnología, ¿ya? Chao, chao. A ver.